Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra quinta lectura, en nuestra quinta porción del libro de Deuteronomio, nuestra porción que se llama Jueces. Estábamos hablando sobre la prohibición que hace nuestro Dios al pueblo de Israel y por consiguiente a nosotros como parte del pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, de no consultar nada de estos falsos adivinos, sortílegos, hechiceros, todo esto, no consultarlo, no meternos con ellos para nada. Continúa, va a terminar esta parte de la prohibición. Dice el capítulo 18 en el verso 14. Pues los pueblos estos que tú has de heredar a ellos, a agoreros y a adivinadores, escuchan. En cambio, tú no así otorga a ti Dios, tu Dios Todopoderoso. Es decir, toma ejemplo, mientras que esas naciones y a los demás pueblos acostumbran a hacer esto, Dios no te otorga permiso a ti de que lo hagas. Cuando alguien viniere a poner en duda su fe, lo primero que hay que hacer es decirle, no es cierto, y luego entrar en detalles. De lo contrario, el veneno de la duda penetra en el corazón. Por lo tanto, está la advertencia, no seguirlos, no preguntarles y no dejar ni siquiera que te cuenten algo para nada. Dice el verso 15, un profeta de dentro de ti, de tus hermanos, como yo, hará erigir para ti Dios, tu Dios Todopoderoso, a él escucharéis. Estábamos hablando de que no hagas caso a lo que digan estos adivinos, estos hechiceros, estos falsos, sino al profeta que mande Dios de dentro del pueblo, de tus mismos hermanos. No hay por qué estar preguntando en otros lados. Ahora, ¿por qué un profeta? Entendemos que el nivel de profeta es el más elevado, el más conectado con Dios, a tal grado que capta directamente la palabra de Dios, por lo tanto la voluntad de Dios y la transmite al pueblo. Le dice Moisés al pueblo de Israel, pues dentro del mismo pueblo Dios va a levantar un profeta que te hable, que te transmita cuál es la palabra de Dios, que te guíe y te enseñe qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere de ti. Dice el verso 16, conforme a todo lo que pediste de Dios, tu Dios Todopoderoso, en Horeb, en el día de la congregación, diciendo, no volveré a escuchar a la voz de Dios, mi Dios Todopoderoso, y a la fogata la grandiosa esta, no veré más y no moriré. Es decir, Moisés le recuerda al pueblo que cuando fue la entrega de la ley en el monte Horeb, el pueblo se asustó tanto. Recordemos que ellos escuchan los 2 primeros mandamientos directamente de la boca de Dios. Esta fue la petición que le hicieron a Moisés. Moisés, no podremos seguir escuchando la palabra de Dios, es demasiado fuerte, vamos a morir, por favor, habla tú. Pero también esta petición era para que dentro futuras generaciones, Dios siguiera poniendo líderes y buenos jueces que los fueran guiando por el camino correcto, por el camino de la palabra de Dios, según la voluntad de nuestro Dios. Vemos que después de Moisés se levanta Josué, posteriormente los jueces, que fueron dentro de lo que cabe bastante buenos, salvo Abimelech, pero él es la excepción porque él no fue juez, él se autoproclama rey, pero tampoco lo contamos como rey. Es un caso extraño Abimelech. En otro momento profundizaremos en él. Posteriormente viene el periodo de los reyes, donde mientras el pueblo actuaba de una buena manera, tenían un buen dirigente. Cuando el pueblo se empezaba a cambiar, el dirigente era malo. Pero esta era la petición, y a nuestro Dios le agrada la petición, dice el verso 17. Y dijo Dios a mí, está bien lo que han hablado. Profeta haré erigir para ellos de dentro de sus hermanos, como tú, como Moisés, y colocaré a mis palabras, a la profecía, en su boca, y hablará a ellos a todo lo que les ordene. Y será el hombre que no escuchase a mis palabras, quiere decir que no atienda la voz del profeta, las cuales hablare en mi nombre, yo demandaré de él. Cualquiera que se rehúse a escuchar al profeta, Dios lo va a castigar, y de una manera algo dura. Esta comprobación, o su mayor comprobación, la vimos con el Señor Jesús, con nuestro Maestro, sobre todo en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Pedro está dando su discurso precisamente delante de los judíos y les dice precisamente estas palabras. Este fue el profeta anunciado por Dios y que tuvo su cumplimiento y que ustedes no escucharon. Por lo tanto, con estos argumentos, dice que en esa primera predicación 5,000 se convierten y aceptan al Señor Jesús.
Pero bueno, nos estamos yendo demasiado por ahorita. Regresamos a nuestro verso 20. Dice: mas el profeta que pretenda deliberadamente, con maldad, hablar algo en mi nombre, a lo cual no le ordené para hablar, o que hablare en nombre de ídolos ajenos, habrá de morir el profeta aquel. Es decir, un falso profeta que no viene de parte de Dios, sino dice incluso que viene de parte de otros ídolos, de otras creencias, ese va a morir. Dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo sabremos a la palabra la que no habló Dios? Nosotros como lectores desde afuera pues entendemos o vemos cuáles son los profetas verdaderos, pero póngase a pensar, ¿qué pasa si una persona de momento se para y nos empieza a hablar algo diferente? Dice el apóstol Pablo: aun si nosotros o un mismo ángel descendiera y les hablara una cosa diferente, ténganlo por anatema, porque todo está trazado aquí, todo está en la escritura. Pero el pueblo de Israel, pues decimos, ellos no sabían obviamente lo que iba a pasar. Por lo tanto, bueno, ¿cómo vamos a saber que es un profeta falso, que no viene de parte de nuestro Dios? Dice el verso 22. Así lo que hablare el profeta fuere en el nombre de Dios, y no aconteciere el suceso, y no viniere, aquel es el asunto el cual no lo habló Dios, con maldad lo habló el profeta, no tendrás miedo de él. Es decir, si no se cumple lo que anuncia el profeta, si no se cumple la profecía, quiere decir que esto es falso. Y vemos allá en el libro de Jeremías, precisamente con el profeta Jeremías, mientras que él anunciaba y hablaba la palabra de Dios, que Nabucodonosor venía, que iba a ser destruida la ciudad, que se los iban a llevar cautivos a todos. Había otro profeta, Hilcías, que decía: no es cierto, Jeremías, mira, con esto Dios va a vencer, en menos de 2-3 años vamos... Un profeta falso, porque este Hilcías murió en el término de 1 año. Vemos entonces, cuando es un profeta falso, no se cumple lo que habla. Entramos así a nuestro capítulo 19. El mandato del establecimiento de ciudades de refugio. Esto ya lo habíamos visto allá en la porción Los viajes, en el capítulo 35 del libro de Números. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, vimos que Moisés mismo estableció 3 ciudades de refugio al otro lado del Jordán, pero ahora va a retomar esta parte de las ciudades de refugio y le va a agregar algunos detalles, porque nos faltan pues 3 ciudades más. Recuerde, debían ser 6 ciudades de refugio, 3 de un lado del Jordán, 3 del otro lado. Iniciamos entonces nuestro capítulo 19, versículo 1. Dice: cuando exterminare Dios, tu Dios todopoderoso, a las naciones que Dios, tu Dios todopoderoso, ha de entregar para ti a sus tierras, y heredarás a ellas, y habitares en sus ciudades y en sus casas, 3 ciudades separarás para ti dentro de tu tierra, que Dios, tu Dios todopoderoso, ha otorgado a ti para poseerla. Prepararás para ti el camino a ellas, y dividirás en 3 partes a la frontera de tu tierra, la cual te hará posesionar Dios, tu Dios todopoderoso. Y serán para que escape allá todo asesino, y este es el asunto del asesino, el cual escapará allá y vivirá: el que haya golpeado a su prójimo sin intención, o el que no odiaba a él desde ayer y anteayer, y el que viniere con su prójimo en el bosque a cortar leños, y blandiere en su mano con el hacha para cortar el árbol, y desprendióse el hierro de la madera, del mango, y encontrare a su prójimo y muriere, él escapará hacia una de las ciudades estas y vivirá. Por si persiguiera el Redentor de la sangre detrás del asesino, porque se enardeciere su corazón y lo alcanzare, porque fuere mucho el camino de escape, y lo golpeare mortalmente, y él no tiene nada de muerte, pues no lo odiaba él a él desde ayer y anteayer. Vamos a explicarlo. A veces la escritura nos habla un poco como, pareciera un poco enredado, pero en realidad hay que leer con entendimiento. Nos está diciendo que debes preocuparte porque el camino hacia la ciudad de refugio esté bien marcado, como ahorita en la modernidad, un camino bien iluminado, bien aplanado, que no haya tropiezos. Si es necesario un puente, que esté bien el puente para que lo pueda cruzar, porque dice:
Cualquiera, el asesino negligente, el que no tuvo cuidado, incluso nos pone un ejemplo, salen a cortar leños y en eso el hacha, el hierro se sale del mango y le va a dar al prójimo y lo mata. Este asesino fue sin querer, fue un accidente, no es su culpa, no lo odiaba a su compañero, por lo tanto, para que no lo vengan a matar a él los familiares del muerto, pues entonces puede escapar a estas ciudades de refugio, que estén bien los caminos, que estén bien señaladas. Dice el Salmo 25, verso 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Podemos entenderlo de una manera espiritual, porque Él nos enseña con su palabra cuál es el camino que debemos seguir, o también de una manera muy literal. Nuestro Dios, note cuánto se preocupa por aquel asesino negligente que sepa hacia dónde tiene que escapar para salvar su vida. Yo hubo un muerto, no queremos otro, porque fue un accidente, fue sin querer, dice, no le tenía ningún odio. Entonces, para que no lo persigan, y por ser que no pudo cruzar un puente, que se cayó porque el camino estaba chueco, había un hoyo, para que no haya nada de esto y haya más muertes, pues entonces que pueda escapar libremente por un buen camino bien señalado hacia estas ciudades de refugio. Continuamos leyendo. Por eso yo te ordeno, diciendo, 3 ciudades separarás para ti. 3 ciudades, decíamos, de un lado del Jordán, que ya las estableció Moisés. 3 ciudades dentro de la tierra de Israel. Y hay otras 3 ciudades, dice el verso 8. Y si ampliare Dios, tu Dios todopoderoso, a tus fronteras, conforme juró a tus padres, y entregare para ti a toda la tierra que habló dar a tus padres. Principalmente ubicamos esto con Abraham. A Abraham se le dio la promesa, no nada más la tierra de Israel, sino ampliar sus fronteras. Esto es, en específico, 3 ciudades que eran de Edom, de Esaú, de Amón y de Moab, que se las dieron a los hijos de Lot, a los descendientes de Lot. Decimos, nuestro Dios hizo el pacto con Abraham, de darle no solamente la tierra de Canaán, sino expandir sus fronteras. Pero hemos estudiado que pues Esaú, por ciertos méritos que hizo, les dijo Dios al pueblo de Israel, no vas a tocar la tierra de tu hermano Edom. A Amón y Moab, por mérito de Lot, también les dijo a Israel, no vas a tocar las tierras de Amón y Moab. Pero dice, en el momento, si ampliare Dios tus fronteras, conforme juró a tus padres, va a llegar un momento en que el pueblo de Israel pueda tener acceso a las ciudades de Edom, de Amón y de Moab. Entonces dice, cuando Dios ampliare tus fronteras, que esto entendemos que va a ser rumbo al final, rumbo en la redención, que ampliare sus fronteras, entonces vas a establecer otras 3 ciudades de refugio. Dice, verso 9, cuando cuidares a toda la ordenanza esta para hacerla, la cual yo te ordeno el día de hoy, para amar a Dios, tu Dios todopoderoso, y para ir en sus caminos todos los días, entonces añadirás para ti otras 3 ciudades sobre las 3 estas. Y no se derramará sangre inocente dentro de tu tierra, la cual Dios, tu Dios todopoderoso, da para ti como heredad, y habría sobre ti responsabilidad de sangres. ¿Por qué dice responsabilidad de sangres? Vamos a leer y ahorita lo explicamos. Dice el verso 11. Mas si hubiera un hombre que odiare a su prójimo y lo emboscare a él y se levantare contra él y lo golpeare mortalmente y muriere y escapare hacia una de las ciudades estas, entonces enviarán los ancianos de su ciudad y tomarán a él de allá y entregarán a él en manos del Redentor de las sangres y morirá. No se apiadarán tus ojos sobre él y eliminarás a los que derraman sangre inocente de Israel y será bien para ti. Vamos a ir explicando. Veíamos que las ciudades de refugio son para los homicidas accidentales, los negligentes que no tuvieron cuidado en lo que hacían y sin querer, dice, no odiaba a su prójimo, sin querer lo mató. Pero ¿qué pasa con aquel que actúa con dolo? Vamos, dice hasta que planeó cómo lo iba a matar, lo estuvo ahí acechando, cazando, viendo el momento propicio, actuó con ventaja y entonces lo mató y se quiso pasar de listo huyendo a una de estas ciudades de refugio. Entendemos el cumplimiento de el transgredir una ley pequeña
como puede ser amarás a tu prójimo, no guardarás rencor en tu corazón, no odiarás a tu prójimo, y entonces vemos cómo va creciendo al grado tal que entonces, guardándole rencor, va a actuar en contra de su prójimo, va a dañar a su prójimo y pues termina matándolo. Decimos, de una ley, transgredir una ley pequeña va a causar transgredir leyes más grandes. Por lo tanto, dice, este hombre que no le guardaba este rencor a su prójimo, los ancianos de la ciudad, que se le hizo fácil escapar a una ciudad de refugio, los ancianos de su ciudad, que ya sabía que tenía algo contra su prójimo, porque se notan las actitudes. A veces entre vecinos, cuando hay pleitos, o cuando es que me robó, es que me quitó, es que hizo esto contra mi familia, ya se ven las actitudes. Entonces los ancianos de la ciudad ya sabían que no fue un accidente como tal, sino que sí le guardaba ese odio a su prójimo y se quiso pasar de listo huyendo a una ciudad de refugio. Entonces nos dice, ellos van a tomarlo, van a sacarlo de ahí y va a tener que morir este asesino. Termina la lectura diciendo, no se apiadarán tus ojos sobre él. Porque si le tienes compasión a aquel que actuó con dolo, decimos con esta ventaja, pues lo único que vas a propiciar es que más personas quieran cobrar venganza de esta manera, quieran actuar así, quieran seguir matando a diestra y siniestra y se pasen de listos diciendo, fue un accidente, pero no hay problema, huyo a una ciudad de refugio. No, para que preserves, dice, eliminarás a los que derraman sangre inocente y será bien para ti, para que en tu ciudad haya bien. No puedes tocarte el corazón cuando se trata de un castigo que debe ser ejercido. Cuando es, decíamos, a este negligente que no tuvo cuidado, que lo hizo sin querer, bueno, pues es distraído el muchacho, no le podemos hacer nada, ya que escape, porque su exilio de una manera, pues borra su pecado, de alguna manera, al ya no estar con su familia, con lo que acostumbraba. No, ahora va a tener más cuidado en el exilio. Pero aquel que actúa con dolo, con ese propósito y con esa maldad, para eliminar ese mal, para que esté bien dentro de ti, pues hay que actuar con justicia, cuando lo amerita la justicia. Hasta aquí concluimos nuestra quinta lectura de esta nuestra quinta porción de Deuteronomio llamada Jueces. Continuaremos más adelante si Dios lo permite. Pasa a vosotros.